Bueno, vamos a continuar con la parte 3 de la solución de la guía de su examen. Aplicación de la proporcionalidad directa e inversa en la solución de problemas vinculados con su vida cotidiana. Nos presentan un problemita. Luis y su familia realizan un viaje en automóvil a Acapulco. Está a 380 kilómetros de la Ciudad de México, de donde viven. La siguiente tabla muestra el avance de la distancia recorrida y el tiempo que los llevó. Si observamos, aquí está la distancia que ellos recorren y el tiempo que van tomando, ¿no? ¿Qué sucede con el valor de la distancia a medida que aumenta el tiempo? Si observamos, si la distancia aumenta, obviamente el tiempo aumenta. ¿Qué sucede con el valor del tiempo a medida que disminuye el valor de la distancia? Pues si ustedes observan, si disminuye la distancia, pues el tiempo va a ser menor, es decir, que también disminuye. ¿Qué tipo de proporción representa la variable d con respecto de t? Aquí nos presentan proporción directa o proporción inversa. ¿Qué sugieren ustedes? Pues obviamente debe ser proporción directa. ¿Por qué? Porque si observábamos, si aumentaba una, aumentaba la otra. Si disminuye una, pues disminuía la otra. Número 4. Si la relación distancia entre tiempo es la velocidad a la que circula el auto en el que van, ¿qué valor tiene cada una de las filas de la velocidad? Es decir, si dividimos esta distancia entre nos va a dar un valor, esta distancia entre esta nos va a dar otro valor y así sucesivamente. Si hacemos las operaciones, pues nos queda que la velocidad, vean, es la misma. ¿Qué significado tiene el valor obtenido de la velocidad? Hay muchos significados, es igual, y nosotros podemos decir que es constante. Cuando llegaron a Acapulco, deciden seguir hasta Ixtapas y Guatanejo, que está a 260 kilómetros. Si siguen con la misma relación, ¿en cuánto tiempo más arribarán a Ixtapa? Nos presentan una tablita, datos, planteamiento y operaciones y obviamente el resultado. Entonces, como datos, tenemos que la velocidad ya la conocemos, que es la misma, 79.16 kilómetros sobre horas. Y la distancia es de 260 kilómetros. Si ustedes recuerdan, en su brillante curso de Física 2 aprendieron de que la velocidad es igual a distancia entre tiempo, además de que también lo mencionaron hace ratito en el problema. De esta fórmula tenemos que hacer un despeje, es decir, esta t, necesitamos saber el tiempo, es decir, esta t tenemos que subirla para acá y esta b, que es la velocidad, la vamos a bajar hacia este lado. Entonces, la fórmula nos queda, tiempo va a ser igual, distancia entre tiempo. Sustituimos las operaciones, el tiempo va a ser igual a 260 kilómetros entre 79.67 kilómetros sobre horas. Hacemos la división y nos queda que es 3.28 horas. Facilito. Entonces podemos decir de que el tiempo que tarda a arribar a Ixtapa es de 3.28 horas. En el trayecto hacia Acapulco, la relación distancia entre tiempo, es decir, la velocidad a la que va el automóvil siempre fue la misma. Sin embargo, resulta imposible mantener siempre la misma velocidad. El registro de estos datos del recorrido de Acapulco a Ixtapa se muestra de igual manera en la siguiente tabla. Si observamos, nos dan el valor de la velocidad que va aumentando y el tiempo vemos que va disminuyendo. Entonces nos preguntan, ¿qué sucede con el valor del tiempo a medida que aumenta la velocidad? Si aumenta la velocidad, ¿qué pasa con el tiempo? Disminuye.
¿Qué sucede con el valor de la velocidad a medida de que disminuye el valor del tiempo? Entonces, si disminuye el valor del tiempo, observamos que la velocidad aumenta. ¿Qué tipo de proporción representa la variable b con respecto de t? Nuevamente, proporción directa o proporción inversa. Si ya dijimos anteriormente que el problema anterior era una proporción directa, ahora va a ser una proporción inversa. ¿Por qué? Porque observamos que si aumenta una, disminuye la otra. Si la relación velocidad por tiempo es la distancia que recorre el automóvil en el que van, ¿qué valor tiene cada una de las filas? El valor de D. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar simplemente 80 por esta columna, 90 por esta columna, 90 por este numerito, ¿sale? Entonces, si hacemos las operaciones, ¿qué observamos? Que la distancia es la misma. Entonces, ¿qué significa el valor obtenido de D o la distancia? Pues que es constante, es igual o es la misma. Finalmente llegaron a su destino. ¿Cuántos kilómetros en total recorrieron? Pues 64.84 kilómetros. Si en promedio el papá de Luis manejó aproximadamente a 87.5 kilómetros sobre horas, hizo en total 7.3 horas. ¿En cuánto tiempo sus primos los alcanzarán si ellos manejan a 130 kilómetros por hora? Número 1. ¿Es más o menor tiempo? Si observamos el problema, es menor el tiempo de la velocidad del papá de Luis que los primos. Entonces podemos decir que el tiempo es menor. ¿Por qué? Porque los primos van a ir a una velocidad más grande. Plantea la relación, entonces usamos un cuadro, podemos poner la b o la velocidad en estas columnas y el tiempo en esta otra, es decir, en estos cuadritos, ¿sale? ¿Y cómo se rellena? Pues conforme vayamos viendo el problema. El papá de Luis dice que aproximadamente 87.5 kilómetros, esa es una velocidad, lo ponemos aquí. Hizo en total 7.3 horas, lo ponemos aquí. ¿Por qué? Porque debe de ser la relación que avanza una persona o la relación que los conecta. En los otros dos de abajo, pues ponemos a los primos. Es decir, que la velocidad que llevan es de 130 y nos están preguntando qué tipo de, cuánto o cuál es el tiempo que tardarán en llegar. Este cuadrito lo puse anteriormente para que se dieran una idea y vean la diferencia. ¿Qué pasó aquí? Que como es una proporción inversa, lo que tenemos que hacer es cambiar las velocidades. El 87.5 que estaba arriba, ahora lo ponemos abajo, y el 130 que estaba abajo, ahora lo ponemos arriba. ¿Por qué? Para poder solucionar este problema, y es el método que se debe de utilizar para resolver problemas de proporción inversa. Lamentablemente olvidé esconderlo y apareció fijo, pues espero que me hayan entendido esta parte. ¿Qué sucede si realizas un planteamiento directo y realizas las operaciones? Pues yo ya las hice y resulta que sale que es más tiempo y es ilógico. ¿Por qué? Porque pues los primos van a una velocidad más grande, quiere decir que deben de llegar en menos tiempo. ¿Qué proponen? Para que el resultado sea coherente con la relación establecida anteriormente con la velocidad y el tiempo, lo que le comentaba yo anteriormente, tenemos que hacer una regla de 3 inversa. ¿Por qué se le llama inversa? Porque tenemos que cambiar ciertos datos, los que les mencioné hace rato. Relaciona el tipo de proporción con su característica y planteamiento. Observen, regla de 3 inversa o proporcionalidad inversa. Pues características
Característica, las variables que tienen un comportamiento de tal forma que si una aumenta, aumenta la otra también. O bien, si disminuye una, pues también disminuye la otra. Eso lo podemos decir que es una regla de 3 directa. ¿Por qué? Porque pues ya habíamos visto anteriormente en el ejemplo de que si aumentaba una, aumentaba la otra. ¿Sale? Entonces, característica, inciso B, las variables se comportan de forma que si aumenta una, disminuye la otra y al revés. Nos muestra en el planteamiento distancia 2 entre distancia 1 igual a tiempo 1 entre el dato que nos pide. Y el otro planteamiento es distancia 1 entre distancia 2 igual a tiempo 1 entre lo que nos piden, ¿no? Entonces, tenemos que relacionar la característica con su planteamiento. Para la regla de 3 inversa, pues vamos a decir que es B. ¿Por qué? Porque si aumenta una, disminuye la otra. Y su planteamiento debe de ser C. Por consiguiente, para la regla de 3 directa es A y su planteamiento es D. Sé que estas formulitas les confunden, ahorita les voy a explicar realmente cómo se usan. Para cada ejercicio realiza las operaciones necesarias en el espacio señalado. En una escuela, 850 alumnos, en una escuela con 850 alumnos, tan solo el 34% son mujeres. ¿Qué cantidad de mujeres representan dicho porcentaje? Observamos la tablita y tenemos que hacer. ¿Qué les aconsejo? Primero tenemos que hacer un cuadradito de esta manera. Ponerle datos aquí en la parte de arriba, qué datos queremos agrupar aquí y qué otros datos queremos agrupar acá. Entonces, el porcentaje lo vamos a poner aquí y los alumnos acá. Entonces, el porcentaje nos dice una escuela con 850 alumnos. Ese es el total, es decir, que tiene un porcentaje de el 100%. Por lo tanto, los alumnos son 850. Tan solo el 34% son mujeres, es decir, 34 lo ponemos aquí en el apartado del porcentaje y nos preguntan cuántos alumnos o cuántas mujeres son esa parte. Entonces, es un planteamiento directo. Lo que tenemos que hacer es solo igualar ambas columnas de esta forma. Posteriormente tenemos que despejar. La X la subimos para acá, el 100 la bajamos y el 34 lo subimos. Y nos queda de esta manera, 850 por 34 entre 100. Hacemos las operaciones, 850 por 34 nos da 28.900 y eso lo tenemos que dividir en 100 y nos queda de que X es igual a 289. Y como resultado podemos decir que son 289 mujeres. Siguiente, 2 trabajadores de una escuela pintan la fachada de un salón en 3 horas. Si deciden hacerlo entre 5 personas, ¿en cuánto tiempo deben de terminar de pintar dicha fachada? Reiteramos, cuadrito, nuestros datos, trabajadores y el tiempo, ¿no? Entonces nos dice el problema de que 2 trabajadores tardan 3 horas en pintar el salón. Entonces, 5 trabajadores, pues ¿cuánto tiempo tardaría? Si observamos y hacemos la relación, nos va a dar más tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que yo les dije anteriormente, esta columna la tenemos que cambiar, que nos quede de esta manera, ¿sale? El 5 que estaba abajo lo pasamos para arriba y el 2 que estaba arriba lo pasamos para abajo. Nuevamente, igualamos, como anteriormente les dije, 5 entre 2 igual a 3 entre x, hacemos el despeje. Ya les dije cómo, nos queda que x es igual a 3 por 2 entre 5, multiplicamos 3 por 2, 6 entre 5, y eso nos da 1.2. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que tarda 5 personas es de 1.2 horas. Luego nos presentan otros 2 problemas, eso se los dejo de tarea para que lo hagan. Aquí es proporción directa o la regla de 3 directa, y aquí es regla de 3 inversa, para que practiquen y lo hagan, ¿sale?
Vamos a pararle aquí porque el tiempo ya se me acabó. Viene otro ejemplo, ahorita se los explico, ¿sale?